Bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar que hemos llamado Experimentando para el Cambio con Lean Change y Cultural Hacking. Mi nombre es Luis Mulato y hoy voy a tener el gusto de compartirles un poco mis aprendizajes alrededor de el diseño de experimentos para desarrollar cambios organizacionales. ¿Listo? Y en esa línea voy a comenzar presentándome un poquito. Para los que no me conocen, yo me defino como un hacker cultural, que para los que vienen como de otros mundos que no están muy familiarizados con la jerga, los hackers son estas personas que, a diferencia de lo que suele creerse la cultura popular, son las personas que logran encontrar cuáles son las vulnerabilidades de un sistema y logran explotarlas, ¿sí? Entonces, un hacker cultural es una persona que encuentra las vulnerabilidades de la cultura y logra explotarlas. Explotarla en el buen sentido, ¿no? Si lo usa para el mal, ese hacker se vuelve un ciberdelincuente, ¿sí? Pero los hackers también pueden ser hackers éticos, o sea, pueden usar esas vulnerabilidades para lograr cambios positivos en la cultura. Entonces, el hacking es la acción de descubrir esa vulnerabilidad y explotarla, desarrollarla al máximo. ¿Listo? Entonces, quisiera como que nos quedemos con eso. Bien, bueno, yo llevo ya más de 18 años trabajando en el tema de metodología, de frameworks o prácticas ágiles, no me gusta llamarlos metodologías, y justamente he sido como una de las personas que ayudó a impulsar el movimiento cuando la agilidad, Scrum y los marcos ágiles todavía eran todavía medio mito en el mundo del desarrollo de software, que seguro muchos de ustedes ya conocen, y desde entonces vengo trabajando con este tema. En ese proceso he logrado desarrollar, digamos, varios aprendizajes que tuvieron que ver con cómo llevamos la agilidad inicialmente a equipos de desarrollo, a equipos de programación. Y luego nos dimos cuenta que si esos equipos no lograban tener las prácticas incorporadas, esos equipos al final no iban a lograr obtener los resultados que promete la agilidad. Y me di cuenta que el liderazgo era clave para poder hackear esas prácticas y pasar de prácticas tradicionales a prácticas ágiles. De ahí que me volví trainer de Management 3.0, que es un conjunto de prácticas, modelos y juegos que buscan ayudar a los líderes a hacer la transición de un management tradicional al Management 3.0. Pero luego cuando empecé a trabajar con liderazgo ágil, me di cuenta que no era tan fácil que los líderes hicieran esa transición y empecé a preguntarme por qué. Y ahí caí en el tema de gestión del cambio. Si no logramos hacer un cambio estructural dentro de la organización, por más que el líder quiera, va a ser muy difícil que esos cambios también florezcan. Entonces empecé a darme cuenta que no solo necesitábamos las prácticas ágiles, no solo necesitamos líderes ágiles, sino necesitamos entender cómo funciona el cambio a nivel sistémico en las organizaciones. Y en ese proceso encontré Lean Change Management como una de las propuestas más novedosas que nace desde la agilidad, la propone Jason Little como uno de el creador del libro de Lean Change Management, que lo que hizo fue usar el pensamiento de Lean Startup que usaban los emprendedores o que usan los emprendedores en el Silicon Valley para generar ciclos cortos de aprendizaje, que básicamente es la mentalidad ágil, ¿no? Generar ciclos cortos de aprendizaje para validar alguna hipótesis que quiera hacer, sea para hacer un producto, pero en este caso es aplicado a cambio cultural. Bien, ok. Basta de presentaciones y vamos al grano, a lo que vinimos. Y quisiera compartirles una frase que a mí me encanta. Y es que el éxito de una intervención depende de la calidad interior de quien la realiza. Esto es una frase de William O'Brien. Y eso significa que ustedes, si están aquí es porque trabajan seguramente en cambio cultural. Y la clave aquí es que ustedes se den cuenta que todo lo que hacen como líderes de cambio afecta a la organización. Desde el assessment, antes de empezar a hacer un primer experimento, ya están afectando el sistema. Entonces, mi primer llamado acá es un llamado a la conciencia, a que entendamos que hackear una organización empieza por hackearnos a nosotros mismos. Si no, va a ser muy difícil que obtengamos los resultados que buscamos. Y hoy los voy a acompañar en este viaje que hemos preparado para ustedes. En este viaje vamos a estar haciendo varias estaciones. La primera es que vamos a entender un poquito qué son culturas ágiles. Esto lo he repetido en varios webinars, pero me parece importante que lo tengamos claro y tengamos como un diccionario común, porque es posible que ustedes vengan de otros mundos donde cultura ágil sea otra cosa.
Sí, yo quiero compartirles mi diccionario. Luego quisiera compartirles cuáles son los drivers para el cambio que propone Lean Change. O sea, cuáles son las bases sobre las que cualquier experimento tiene que fundarse para que sea un experimento válido o alineado con la agilidad. Sí, entonces, para mí esos pilares son fundamentales y quizá algunos de ustedes ya los conocen, pero créanme cuando les digo que en la medida que ustedes empiezan a hablar de ellos y empiezan a conversar y a validarlos, se van dando cuenta que cada vez le empiezan a sacar más jugo y van entendiéndolos un poco cada vez más, como con los principios ágiles o los valores ágiles que son fáciles de entender, pero luego en la práctica son muy difíciles de aplicar. Bien, luego vamos a hablar de 3 dimensiones para el cambio. Vamos a hablar un poco de las dimensiones que nos permiten generar experimentos, la dimensión personal, la dimensión de equipos y la dimensión sistémica. Simplemente como para que tengamos esa distinción clave a la hora de experimentar. Y finalmente vamos a ir a la carne, al grueso, que es hackeando con Lean Change. Y aquí me voy a dedicar a hacer un diseño muy chiquitico de cómo poder hacer pequeños experimentos para que al final de este webinar ustedes ya se lleven un experimento puesto. Ese es mi desafío con este webinar, ¿sí? Y ojalá que se puedan sumar a esta iniciativa. Bien, empezamos nuestro viaje de culturas ágiles, así que por favor abróchense el cinturón. Culturas ágiles. ¿Qué entendemos por culturas ágiles? Lo primero es que una cultura, vamos a entenderla como los patrones de comportamiento que las personas y los sistemas fomentan, desalientan o toleran en el tiempo, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de las personas, hay unas personas que son más importantes que otras en las organizaciones, porque son los influencers, llamémoslo así. Hoy en la jerga de los millennials, ahora me ha tocado adaptar mucho el discurso a los millennials porque tenemos muchos change makers que ya son millennials, son los influencers, suelen ser los jefes de la organización, pero aquí no hablamos solamente de los jefes, son las personas que tienen poder de influencia. Entonces, esos patrones de comportamiento vamos a entender que afectan los resultados que tenemos. Entonces, vamos a ver que hay 3 dimensiones que están alineadas que definen la cultura de una organización. La dimensión del ser, la dimensión del hacer y la dimensión del tener. En la dimensión del ser vamos a encontrar los pensamientos, sentimientos, creencias y valores que todos tenemos, que básicamente aprendimos desde el colegio y desde la educación que tuvimos de nuestros padres y de la sociedad, de la cultura en la que nos educamos. Luego viene el hacer. Basado en ese ser, en esas creencias que tenemos, actuamos en el mundo. Nosotros no actuamos, básicamente es como el ser es como el sistema operativo, ¿sí? Como las reglas que dominan todas las decisiones que tomamos. Y el hacer es lo que hacemos basado en esa programación que ya tenemos, ¿sí? Y el tener son los resultados tangibles que buscamos obtener. Cuando hablamos de agilidad, es muy fácil caer en que lo que necesitamos son más prácticas, ¿sí? Más prácticas, pero se nos olvida que esas prácticas tienen que estar alineadas con ciertos comportamientos, ¿sí? Y esos comportamientos tienen que estar alineados con ciertas creencias. Y ahí vamos a ver que tenemos que aprender a desarrollar esas creencias en el transcurso de un proceso de transformación. Y yo les quiero compartir acá nuevamente, porque esto lo repito y lo repito y lo repito, los 4 patrones de una cultura ágil que vienen en un estudio que a mí me encanta, que es el Agile Culture Report de Caroline Taylor. Y esos 4 patrones son Customer Centricity. Pasamos a tener organizaciones centradas en el cliente. Esto, miren, a veces uno como que no lo entiende. Uno dice, sí, centrado en el cliente. Sí, yo entiendo que es centrado en el cliente, pero cuando vamos a ver cómo funcionan las organizaciones, los comportamientos no están centrados en el cliente. Solemos estar centrados en la organización, en seguir los procesos de la organización por encima de darle valor al cliente. Esto es una de las partes más difíciles de entender, sobre todo desde la perspectiva de la agilidad. Entonces, Customer Centricity es el primer patrón cultural que identifica Caroline Taylor. El segundo es Self-Direction. Esto es que las personas sean accountables de lo que hacen, o sea, que las personas estén acostumbradas a cumplir su palabra, a cumplir con aquello que se comprometen. Si hablamos de autoorganización, no podemos tener equipos autoorganizados si las personas no han desarrollado el Self-Direction. Luego viene el Collaborative Networks, que son las redes de colaboración.
pasamos de tener estructuras jerárquicas, piramidales, en las cuales las personas que toman decisiones están arriba, o sea, los que piensan, y los que hacen están abajo, ¿sí? A tener redes de colaboración. Esto también es como un poco raro de entender al principio, pero solo para que lo tengan más o menos en el radar, es lo que decía Steve Jobs de cómo veía Apple, que él veía Apple como pequeñas empresitas, pequeñas empresas de alta tecnología que colaboran entre sí, pequeñas startups, ¿sí? Que se juntan y logran resultados colectivos. Él lo veía como un ecosistema donde no había ni arriba ni abajo, colaboraban juntos en función de un propósito mayor. Y el cuarto patrón cultural es la experimentación, una cultura de experimentación. En el estudio que hace Caroline Taylor está todo el detalle, se lo recomiendo que lo descarguen, es buenísimo, ahí se los voy a poner por el chat. Miren, no tiene pierde. Yo me he leído muchísimos artículos sobre cultura ágil, pero este es oro puro. Cada página está muy bien escrita. Bien, ok. Entonces, avanzando con esto, vamos a aterrizar un poco más qué significa tener una cultura centrada en el cliente. Una cultura centrada en el cliente es una cultura donde los clientes justamente son la prioridad, donde los clientes son el eje sobre que se definen las prioridades de la organización. Si yo estoy haciendo procesos que no le dan valor al cliente, la pregunta es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Para que básicamente se lo lleven. Probablemente haya temas regulatorios, temas que son de normatividad, ahí como que no hay mucho por hacer, pero la gran mayoría de cosas que tenemos en las organizaciones de procesos no tienen que ver con regulaciones, sino que son regulaciones inventadas dentro de la misma organización, que también pueden ser modificadas. El Set Direction, como ya lo mencionamos, tiene que ver con darle a la persona esa capacidad, que las personas desarrollen esa capacidad de cumplir aquello con lo que se comprometen. Luego viene la red de colaboración, que es generar un ecosistema garantizando las condiciones para que los equipos puedan colaborar. En la agilidad, el juego que estamos jugando es distinto al juego de las organizaciones tradicionales y esto suele ser muy fácil de confundir porque acá estamos hablando de equipos que colaboran entre sí. Miren, las organizaciones que tenemos hoy en día están diseñadas para generar competencia entre individuos, ¿sí? Y no colaboración entre equipos. Si no, miren cómo se definen los objetivos para unificar a las personas. Las reglas estructurales que definen cómo compenso a una persona tienen que ver con su desempeño individual. Pero ¿qué pasa si el desempeño individual, por ejemplo, de Francisco, que está ahí, está en contravía o se opone al desempeño individual de Susana? O sea, para que Francisco tenga su bono, por ejemplo, no puede ayudarle a Susana para que logre su objetivo. Pero mire, imagínense que estuviéramos jugando al fútbol y Francisco y Susana jugaran en el mismo equipo y ambos quieren tener su bono, ¿sí? Pero solo el partido, el equipo se gana haciendo el gol. Y Susana, por ejemplo, tiene el balón, tiene la historia más importante, el entregable más importante del equipo para entregar valor al cliente. Y Francisco tiene que entregar también su parte, tiene que hacer su parte de la jugada. Francisco tiene la oportunidad de priorizar, terminar, por ejemplo, viernes 5 de la tarde, queda 1 hora para que se acabe el partido. Solo se puede entregar una tarea. Susana tiene una, Francisco tiene otra. ¿Qué hace Francisco? Le ayuda a Susana para que entregue y cumpla con su tarea, a pesar de que si él lo hace, va en contravía de su objetivo, que ese objetivo va a hacer que pierda su bono, o básicamente va a decir, no, ¿sabes qué, Susana? Yo no te puedo ayudar porque es que mi bono está en juego. Entonces tenemos una regla estructural que impide que Francisco de forma orgánica le ayude a Susana. ¿Se entiende? Los incentivos que tenemos diseñados están construidos para fomentar la competencia y es loco porque al final eso hace que no se cumpla el objetivo de la organización, que es hacer goles, que es ganar partidos. ¿Sí? Y los partidos se ganan entregando aquellas tareas que son de mayor valor, independiente de quién las tenga que hacer. En un partido de fútbol no importa quién haga el gol, lo importante es hacer el gol. ¿Se entiende la metáfora acá? Bien, avanzamos un poquito más. Y el último es experimentación. Es generar cultura de experimentación, una cultura donde las personas tengan la seguridad psicológica de probar cosas nuevas y saber que van a sobrevivir a la falla potencial del experimento. ¿Sí?
Normalmente cuando nosotros gestionamos en una organización, lo que solemos gestionar son proyectos, ¿sí? Proyectos. Y uno cuando empieza un proyecto no está diciendo, no, y si el proyecto falla, vaya, díganle eso a ustedes, a sus clientes hoy. No, no, es que el proyecto puede fallar. No, 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 no es concebible que el proyecto falle, ¿sí? Los proyectos se definen como un inicio, un fin, y eso tiene un objetivo claro que se tiene que cumplir sí o sí. Esa mentalidad es una mentalidad que estaba definida desde el Management 2.0, basada en un mundo más predictivo, un mundo donde yo podía garantizar procesos secuenciales que se podían predecir, podía garantizar resultado predecible en el tiempo. Lo que ha pasado hoy es que yo no puedo garantizar esos resultados y por lo tanto necesito experimentar. Un primer hack, un segundo hack, porque yo les digo uno con la cámara, es que empiezan a cambiar la palabra proyecto por la palabra experimento. Súper sencillo, súper liviano. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de experimento, abro una ventana lingüística, básicamente para poder empezar a hablar de que todo experimento tiene una hipótesis y un experimento puede fallar. Entonces, genera una puerta donde la falla es concebible y donde los líderes tienen que aprender que habrá experimentos que fallen y habrá otros experimentos que no. Y lo que tenemos que hacer, básicamente, es una frase que a mí me encanta de Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, es maximizar la cantidad de experimentos que hacemos por unidad de tiempo. Las empresas más exitosas del mundo son aquellas que maximicen la cantidad de experimentos que hacen por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el que va a funcionar. Entonces, entre más experimentos haga, más probabilidades tengo de generar innovación, de generar nuevos productos, de generar cambios dentro del ecosistema. Bien. Ok, y aquí les regalo básicamente lo que eso significa a nivel del ser. Cada uno de esos elementos centrado en el cliente, autonomía y alineación, que es lo del self-direction, los experimentos y las redes, tienen debajo de él unas creencias fundamentales. Entonces, si yo quiero estar centrado en el cliente, lo primero que tengo que hacer es desarrollar la curiosidad. Desarrollar curiosidad en los equipos de trabajo, curiosidad por aquello que necesita el cliente. Si yo no estoy acostumbrado a generar curiosidad o empatía por lo que necesita el cliente, va a ser muy difícil que lo logre. Luego, el otro para autonomía y alineación, que es el self-direction, es libertad y responsabilidad. Tener una mezcla sana entre libertad para decir las cosas, para hacer las cosas y responsabilidad para cumplirlas. Luego, en la experimentación, tiene que ver con desarrollar una creencia de aprendizaje. Siempre podemos aprender cosas nuevas, ¿sí? Es lo que básicamente habla en este libro Mindset, ¿sí? El mindset fijo y el mindset abierto, el mindset de crecimiento, que es desarrollar un contexto donde las personas puedan desarrollar la creencia que pueden aprender cosas nuevas. ¿Han visto personas en sus equipos de trabajo que les dicen, no, no, es que yo no puedo aprender eso, no, eso no me toca a mí, es que eso es muy difícil? Eso del agilismo es para el equipo de desarrollo, eso no es para mí. Y aquí es donde empezamos a encontrar las barreras. Y luego en redes de colaboración, lo que tenemos que desarrollar es un mindset de confianza y de trabajo en equipo, pero de verdadero trabajo en equipo, rompiendo las reglas estructurales que tenemos que no permiten que los equipos funcionen. Bien, y ahora vamos a pasar a los drivers para el cambio. Básicamente, cuando hablamos de gestión del cambio con Lean Change, vamos a hablar de una mirada distinta de cómo gestionar los cambios. Lo primero que vamos a entender acá es que hay dos tipos de aproximaciones para gestionar el cambio. Vamos a llamar a la primera la aproximación plan driving, ¿sí? O sea, es la aproximación que se ha venido usando de forma tradicional en las organizaciones. Y esto es, ¿cómo hago para que la organización siga un proceso de gestión de cambio? ¿Sí? ¿Quiénes han participado en proyectos de gestión de cambio o en procesos de gestión de cambio? Por favor, levántenme la mano. ¿Sí? Bien. Ok. Esas aproximaciones son plan driving. ¿Qué significa? Que hay una fase de análisis, de diseño, de implementación, y al final de unos meses se acaba el proyecto. Esa es una mentalidad muy orientada a gestionar el cambio basada en predicciones. O sea, yo puedo predecir el futuro de mi organización si hago A, B o C o D. Y resulta que el cambio en las culturas es muy diferente. Hoy entendemos que el cambio es sistémico y no puedo predecirlo. Las estadísticas ya lo han demostrado. Más del 30%, solamente el 30%, menos del 30% de las iniciativas de gestión de cambio a nivel Estados Unidos que han hecho las encuestas tienen éxito. O sea, 1 de cada 3 logra tener éxito. El resto fracasan, la gran mayoría. Miren, en el mundo del software pasaba lo mismo con la gestión de proyectos tradicional. De hecho, la estadística era peor.
1 de cada 10 funcionaba y 9 proyectos eran fracaso. Y la agilidad lo que te ayuda es a generar un contexto donde puedas navegar en medio de esa incertidumbre. Entonces, Lean Change va a tener una aproximación feedback driving. ¿Qué significa feedback driving? Básicamente que vamos a, en vez de estar orientados a tener un equipo de cambio, ¿sí?, que define cuáles son las políticas, cuáles son los experimentos, cuándo se hacen, quiénes participan, ¿sí? No sé si les suena conocido, ¿cierto? Que hay un equipo que es el que define, hay un consultor experto que es el que sabe cuáles son los experimentos y cómo se van a llevar a cabo. Vamos a cambiarlo por otra mirada. El siguiente elemento que vamos a tener es que los procesos son primero. Hay unas fases que se tienen que cumplir dentro de ese proceso de gestión de cambio. Estamos usando ADKAR, por ejemplo, que el awareness, el desire, el knowledge, el ability, luego el reinforcement de forma transversal. Pero hay un proceso que seguir. Luego, no son adaptables. Yo no puedo cambiar el proceso en mitad del camino. Necesito seguir el proceso de acuerdo a lo que va definiendo la metodología que usen. Y luego está orientado a proyectos. O sea, tenemos plan, ejecución y cierre, ¿sí? Y resulta que la cultura de una organización es diferente. La cultura no se alimenta de esa forma. Lo primero que quiero que entendamos acá es que vamos a pasar del cambio creado por un equipo al cambio co-creado. Aquí el cambio pertenece a las personas. ¿Esto qué va a hacer? Va a buscar que las personas sean aquellas que toman las decisiones más importantes de lo que les afecta. ¿Qué significa esto? Que si vamos a diseñar experimentos de cambio, las personas eligen sobre qué experimentar. No es que alguien les defina qué van a experimentar con ellos, ¿sí? Es, ven, yo quiero entender tu realidad, qué te duele en este momento y cuál va a ser el experimento que vamos a desarrollar juntos. Bien, el siguiente es personas primero, igual que con el Customer Centricity, ¿no? Vamos a buscar que las personas estén en el centro todo el tiempo. Los experimentos cuentan con las personas y no al revés. No buscamos seguir procesos al margen de las personas. Luego vamos a buscar que este proceso sea adaptable. O sea, vamos a hablar de un proceso que puede ir y venir, ¿sí? No es lineal. Y vamos a ver que estos son olas de transformación que van incrementándose en el tiempo. Y luego vamos a entender que cuando yo hago un proyecto de gestión de cambio, no es que yo hago el proyecto, termino y ya acabé, ya la cultura se queda así. No, la cultura de una organización es dinámica, va fluyendo y va cambiando con el tiempo. ¿Eso qué significa? Que la cultura necesita planeación y ejecución continua. Piensen en un producto de una organización, que es muy fácil verlo así. ¿Cuándo se termina un producto en una organización? A ver quién me dice, por favor, y abre su micrófono. ¿Cuándo se termina un producto? ¿Quién se lanza con una hipótesis? Cuando se entrega. ¿Cuando se entrega se termina el producto? Cuando se lo reemplaza por otro mejor. Cuando se lo reemplaza por otro mejor, muy bien. Y eso puede durar... Mucho. ¿Cuánto? Mucho, ¿no? Años, ¿cierto? Y mientras tanto, ¿qué va pasando con ese producto? Ese producto evoluciona, se actualiza, mejora. Piensen en su sistema operativo, ¿no? Todos los parches que todos los días están haciéndole a su sistema operativo, hasta que por allá algún día ustedes lo reemplazan por otro. Entonces es planeación y ejecución continua. La cultura justamente no es algo que yo pueda hacer plug and play y quito esta cultura y pongo otra, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos que hacer planeación y ejecución continua. La cultura no es un proyecto. La cultura básicamente es una labor de gestión. Hay que hacer gestión de la cultura todo el tiempo. Y ahora les voy a compartir 3 dimensiones de cambio para que empecemos a aterrizar el tema. La primera dimensión que vamos a tener acá es la dimensión personal. Aquí vamos a hablar de experimentos que no dependen de nadie, solamente de ustedes. La segunda es la dimensión de equipo. Son experimentos que afectan a sus colaboradores más cercanos. ¿Sí? Las 5 o 10 personas con las que ustedes más trabajan todos los días. ¿Sí? Y la tercera dimensión de cambio es la dimensión sistémica. Es esa dimensión donde ustedes ya no solamente hablan de el impacto que tienen con los colaboradores más cercanos, sino entre equipos que colaboran. Aquí ya estamos hablando de áreas o estamos hablando de toda una organización. ¿Listo? Esas son las 3 dimensiones que les voy a compartir acá. Y en la dimensión personal vamos a encontrar, por ejemplo, que tiene que ver con cambiar hábitos o cambiar rutinas. Estos son los más fáciles porque no dependen de nadie más sino de ustedes. Fáciles en principio, ¿no?
pero ¿quiénes han intentado hacer cambios de hábitos? Levanten la mano. Bien, escríbanme por favor en el chat un cambio de hábito que hayan intentado hacer rápidamente por el chat. Un cambio de hábito personal que solo depende de ustedes que hayan intentado hacer. Ahí Silvana nos puso comer más sano, cambiar la alimentación, reducir el uso del plástico. Me encanta ese, Ailén. Comer más sano, bajar de peso, ejercicio, dejar el cigarrillo, actividad física, dejar de fumar, muy bien. El compostaje, muy bien, Jonathan. Yo estoy que empiezo con ese, todavía no he llegado. Caminar todos los días, dejar de fumar, bien. Entonces, eso tiene que ver con los hábitos y las rutinas, ¿no? Recordando que no es lo mismo, ¿no? Un hábito es una acción recurrente, a menudo inconsciente. Es algo que hacemos de forma involuntaria casi que. Y una rutina es un conjunto de actividades o procesos que ya empezamos a incorporar y que también podemos llevar a hacerlo inconsciente, pero la rutina tiene un nivel de conciencia un poco más alto. O sea, las rutinas son algo que yo empiezo a desarrollar, pero puedo desarrollarlas de forma mucho más consciente, ¿sí? Los puedo llevar al inconsciente, pero los hábitos son esas reacciones mecánicas que tengo, ¿no? Como cuando me pongo nervioso y me como las uñas, ¿sí? Eso sería un hábito, ¿ok? Y una rutina sería, me levanto en la mañana y hago meditación, yoga y luego desayuno o hago deporte, lo que sea que ustedes hagan en la mañana. Bien, entonces aquí el llamado es a que entiendan que si ustedes quieren aprender a experimentar, la primera dimensión que yo siempre recomiendo para empezar es la dimensión personal, porque es la más rápida que ustedes pueden hacer. Entonces empiezan a trabajar con experimentos propios, ¿listo? La segunda dimensión es la dimensión de equipos, que ya tiene que ver con cambiar rituales, procesos o estructuras al interior del equipo, ¿sí? Es posible que haya estructuras que están por fuera del equipo y que lo afectan. Por ejemplo, que hay un jefe, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, podría cambiar la estructura de cómo se facilitan las reuniones, ¿sí? Que normalmente el jefe es el que manda la parada y define la agenda. Podríamos hackear eso y que eso solamente lo trabaja el equipo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una dimensión de cambio que afecta a varias personas y que no necesariamente tiene que ver con un solo individuo, sino que tenemos que estar todos de acuerdo en el cambio que se va a desarrollar. Luego viene la siguiente dimensión, que es una dimensión mucho más holística, o sea, que estamos viendo el todo, que tiene que ver con cambiar rituales y procesos o estructuras entre equipos o grupos de equipos. Esta ya lo llevamos a un nivel mucho más grande, ¿no? Y es cómo hacemos para diseñar experimentos que afecten a muchas personas dentro de la organización. Bien, les regalo esas 3 dimensiones de cambio para que se las lleven y empiecen a trabajar, empezando por sus cambios personales. Ahora, para hablar de Lean Change, para empezar a hackear con Lean Change, recordemos básicamente el ciclo. Este ciclo lo he explicado en otros webinars, voy a repasarlo muy rápidamente, se los voy a dejar también en los recursos para que lo vean en más detalle. Este es el ciclo de Lean Change, que dice que tenemos que empezar a definir cuáles son los hallazgos, los puntos de partida, esos elementos o esas verdades basadas en datos que sé que son así dentro de una organización. Por ejemplo, si yo voy a una reunión con un cliente y todo el mundo llega tarde, ¿sí? Yo tengo como hallazgo que, por ejemplo, digamos que no todo el mundo, supongamos que eran 10 personas y llegaron 9 tarde. Entonces yo puedo decir que el 90% de la gente llegó tarde a la reunión. Y si hago 5 reuniones y empiezo a ver que hay un patrón ahí, empiezo a generar un hallazgo. Aquí las personas están acostumbradas a llegar tarde a las reuniones. Luego vienen las opciones. Las opciones son potenciales experimentos, cosas que puedo desarrollar para cambiar cierto comportamiento. Y luego vienen los experimentos en sí mismos, aquellos elementos que voy a construir que me van a ayudar a generar un cambio de comportamiento en un grupo o en un equipo. Entonces aquí les voy a regalar otra distinción. ¿Qué tipo de intervenciones podemos hacer en una organización? Vamos a ver que podemos hacer 3 tipos de intervenciones. Podemos hacer actividades, podemos hacer experimentos o podemos hacer hacks, ¿sí? Actividades son elementos que yo ya sé que si los hago funcionan, ¿sí? Por ejemplo, una actividad puede ser cambiar el horario de entrada de oficina, ¿sí? Y cambiar el horario de entrada de oficina garantiza que las personas lleguen más temprano a la oficina. Yo sé que si implemento esa política, yo puedo garantizar que se va a cumplir. ¿Será que es así o no? ¿Ustedes qué opinan?
Si mañana llega un comunicado y dicen, ahora la entrada es 1 hora antes, ¿ustedes creen que las personas automáticamente van a hacer caso? No, no tan fácil. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Entonces, actividades tienen que ver con cosas que son muy predecibles, que por ejemplo, las personas puedan tomarse opcionalmente un día de home office. Bueno, ahora todos estamos en home office, pero las personas pueden tomarlo o no tomarlo. Por ejemplo, definir vacaciones, cambiar la política de vacaciones. Bueno, ahora vamos a definir que la política de vacaciones abarca que ya no sean 10 días, sino que sean 15 días, ¿sí? Son políticas que sabemos que se pueden implementar y no hay como mucha predictibilidad del resultado. Sabemos que las personas pueden tomarlas o no tomarlas, pero están ahí. Los experimentos tienen un nivel de incertidumbre mucho más alto. Puede que al implementarlos funcionen o puede que no funcionen, ¿sí? Y los hacks son cuando tengo un contexto de mucho más alta incertidumbre. Es un experimento, si quieren llamarlo así, de alto riesgo, ¿sí? Un experimento que busca, a mí me gusta mucho esa definición, es sacudir al sistema. Un experimento que busca que pasen cosas y que sea muy rápido de implementar. Yo me voy a profundizar un poquito más en ese un poquito más adelante. Y ahora quiero compartirles los drivers para sus experimentos. ¿Qué elementos van a ser claves para que ustedes puedan implementar sus cambios organizacionales? ¿Sí? El primero es que les voy a compartir el manifiesto de cambio de Lean Change. Claves para que sus experimentos funcionen. El primero, jalar sobre empujar. En vez de decirle a la gente lo que tiene que cambiar, lo que vamos a hacer es ofrecerle las opciones y que las personas elijan qué les gustaría cambiar. ¿Sí? Eso es un cambio radical en la forma de gestionar cambio. Luego viene contacto sobre tecnología. Vamos a priorizar la comunicación cara a cara por sobre el uso de tecnología. De hecho, ahora con la pandemia el uso de tecnología se ha incrementado y este es uno de los puntos del manifiesto que está siendo mucho más difícil de implementar. Luego viene orgánico sobre prescriptivo. Vamos a buscar que el proceso de gestión de cambio emerja de lo que pasa en la realidad y no simplemente poner un plan de ejecución de cambio y que se siga de punta a punta. Y luego crecimiento sobre perfección. Tiene que ver con entender que los experimentos pueden fallar y que cada experimento que falla nos va a generar aprendizajes. Por encima de es que tiene que ser perfecto y si no es perfecto, entonces no sirve. ¿Les ha pasado a ustedes que sus jefes les dicen que si no funciona, no sirve? Bueno, esa es una mentalidad que hoy en día es un impedimento para desarrollar e innovar en productos e innovar en procesos y metodologías en los equipos. Porque hay cosas que no van a funcionar. Porque lo que le funcionó a un equipo no necesariamente le va a funcionar a otro, ¿sí? Entonces, aprender, seguir generando resistencia, buscando esa perfección absoluta entre todas las prácticas que ustedes van a implementar, hace que sea muy difícil sostener una iniciativa de cambio. Entonces, les quiero regalar esos 4 pilares fundamentales para que se lo lleven junto con nuestros drivers de cambio que ya vimos, ¿no? Los de plan driving y feedback driving. Estos elementos son la base sobre la que ustedes pueden implementar sus cambios. Este es el piso. Entonces, si yo les digo, vamos a implementar una iniciativa de cambio, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a entender que yo no puedo llegar con un experimento ya definido. Cuando yo llego a una organización y me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los experimentos que vamos a hacer? Digo, no tengo ni idea. Necesitamos entender qué le duele a la organización y sobre eso encontrar qué prácticas, en particular, a mí me llaman cuando quieren implementar prácticas ágiles dentro del universo de la agilidad, cuáles pueden funcionar y que el equipo empiece a experimentar con ellas. Bien. Y ahora vamos a bajar todavía más de nivel. Vamos a bajar un poquito más y es hablar del cultural hacking. ¿Cómo puedo llevarme un experimento rápido a la práctica? Primero entendamos un poquito más qué es un hack. Un hack es un pequeño cambio que aprovecha un área en la cultura que es vulnerable para impulsar la transformación. ¿Eso qué significa o eso cómo se come? Básicamente eso significa que un hack tiene que ser algo que es muy rápido de hacer. Por ejemplo, un hack es un cambio que yo implemento en menos de 48 horas. O sea, es muy rápido de hacer.
No es algo que necesita una planeación súper grande, sino que es algo que puedo sacar rápido. Un experimento puede llevar más o menos una semana planeándolo y diseñándolo, un poco más. Y una actividad de cambio, por ejemplo, una campaña de marketing para posicionar un nuevo producto. Listo, eso puede llevar incluso más tiempo, más planeación. Entonces, ahí quiero que se lleven esto. El hack es la mínima versión que puede implementar para implementar un cambio. Y por eso a mí me parece muy poderoso. Los hacks tienen unas características muy potentes que define Mary Misaglio en un artículo que les recomiendo también muchísimo, que se llama The Art of Cultural Hacking, que escribió ella en Gartner, y hay un webinar que lo pueden también ver ahí, donde hay parte de esta información que estoy compartiéndoles. Y justamente lo que ella menciona es que un hack es emocional. Un hack busca alterar las emociones, busca generar algún tipo de emoción que garantice que las personas o se estimulen de alguna manera y que reaccionen ante el hack, que no sea simplemente algo que pase desapercibido. El siguiente es que tiene que ser visible. Un hack busca que la organización se sacuda, o sea, que la gente pueda verlo y entre más gente lo vea, mejor, ¿sí? Tiene que ser inmediato. Se tiene que garantizar que el resultado del hack sea de una, sea algo que se pueda hacer al momento, que no, el resultado no es que lo vamos a ver dentro de un mes, a ver si puede pasar. Y tiene que ser de bajo costo, muy liviano y bajo costo no significa de bajo riesgo, ¿no? Bajo costo, pero puede ser potencialmente de alto riesgo. Entonces aquí quiero darles un ejemplo concreto. Imagínense que estamos en las reuniones estas que ya... ¿A quién le ha pasado, por favor? Y aquí quiero que prendan su cámara y me levanten la mano los que les ha pasado. ¿A quién le ha pasado que la gente llega tarde a las reuniones de la oficina? Incluso por Zoom. A ver, levántenme la mano y pónganme... Si les ha pasado, pulgar arriba. A mi organización pasa más o menos. No, aquí nunca pasa, la gente llega súper a tiempo siempre. A ver, veo manos levantadas. Bien. Ok, entonces, ¿qué sería un hack? Imagínense que, y lo vamos a hacer virtual, les voy a compartir un hack que diseñamos el otro día para un cliente, donde decían, pero es que Luis, esto virtual, ¿cómo se hace en las reuniones para que la gente llegue a tiempo? Bueno, no sé si han visto que Zoom tiene una opción para bloquear el acceso a las salas, ¿sí? O la opción de sala de espera. Bueno, podemos hacer un acuerdo en el equipo y es que si una persona no puede llegar a tiempo a la reunión y no avisó que no iba a llegar a tiempo, lo dejamos en sala de espera los primeros 20 minutos de la reunión y después tiene que ponerse al día y, qué sé yo, llevarle algo, mandarle un refrigerio a domicilio a todos los miembros del equipo. ¿Sí? Ahí Manuel se ríe, uy, me lo voy a llevar. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Ese es un hack, pero es un hack que podemos implementar como equipo, ¿no? Recuerden que aquí siempre hay que buscar que las personas sean conscientes de eso, ¿no? A veces un hack más arriesgado es que yo lo puedo lanzar aún sin llegar a acuerdo con el equipo, que es mucho más arriesgado. Pero en principio partamos de que hablamos con las personas y tenemos el consentimiento de las personas, que sea una regla de juego clara. Ahora piensen que la persona que llega tarde a la reunión es su jefe. ¿Ustedes qué hacen? ¿Lo dejan por fuera del Zoom? ¿La media hora o lo dejan entrar? ¿Qué harían? Escucho. Comentarios. Pues en teoría la regla debe ser para todos, ¿no? Pues el mismo jefe debería dar ejemplo. Claro, claro. Y suele pasar que ¿quiénes son los que más llegan tarde normalmente a las reuniones? Los jefes, porque es que estaban muy ocupados y ni siquiera avisan. El problema no es que lleguen tarde, el problema es que ni siquiera avisan que llegan tarde y en muchos casos ni siquiera piden disculpas a los equipos, ¿sí? Entonces eso genera ya un precedente, ¿no? Entonces un hack cultural es eso, ¿no? Un pequeño experimento que sacude. Y sacude es, no dejamos entrar al jefe, media hora y luego después de la media hora tiene que entrar, pedir disculpas y hacer reparación de por qué llegó tarde y bueno. Eso es un hack, un pequeño experimento, ¿sí? Y ahora vamos a practicar más adelantico con eso para que ustedes se lo lleven y empiecen a desarrollar un hack concreto, ¿sí? Y ahora quiero compartirles un test muy sencillo para que ustedes sepan qué es lo primero que tienen que hacer en una transformación ágil, ¿sí? Y vamos a hacerlo acá.
¿Pueden decirme en qué se está transformando su empresa? Rápidamente, escríbanme en el chat los que pueden decirme a esta pregunta, ¿en qué se está transformando su empresa? Los que pueden decir en qué se está transformando, escríbanme sí en el chat. ¿Pueden decirme en qué se está transformando su organización? Y los que no saben, no tienen ni idea. No tengo ni idea. Si están en un proceso de transformación y no tienen ni idea, les ponen, no sé. Ahí me ponen que sí varios, ya tenemos 3 sís. Y los que no tengan ni idea, en un de Morgan. Muy bien. Sí, ahí ya tenemos varios sís. Perfecto. Va la siguiente pregunta. ¿Pueden explicármelo en menos de 2 minutos? O explicárselo a cualquier persona en menos de 2 minutos. Respondan si pueden hacerlo y escríbanme en el chat si lo pueden explicar en menos de 2 minutos. Si toma más de 2 minutos, va a ser difícil. Aceleradora de cambios culturales para cambiar nuestra relación con el plástico. Muy bien. Va la siguiente. Ahora, ¿pueden hacerlo sin usar lenguaje corporativo? Aceleradora. Imaginen que ustedes le comentan ese cambio a su abuelita o a su tía y dicen, no, una aceleradora de cambios. Una aceleradora de cambios. No sé qué es eso de aceleradora. Pueden usarlo sin usar jerga corporativa o técnica o rara, que cualquier persona en la calle ustedes se lo digan y la persona lo entienda. Va la siguiente. ¿Creen que sus colegas, si yo les comento, si les hago la misma pregunta, van a dar la misma respuesta que ustedes? Vamos con la cuarta pregunta. Respondan sí o no. ¿Creen que van a dar la misma respuesta, pero la misma, ¿no? Ahí ya vamos teniendo varios no. Ah, mira qué interesante. Y vamos con la última. ¿Crees que las personas que atienden al cliente en tu organización están motivadas y se sienten atraídas por esa transformación por las que ustedes están atravesando? Muy bien. Exactamente. Entonces, este es el test del cambio. ¿Sí? El primer test que hacemos en la organización es para ver cómo se lleva a cabo esa transformación. ¿Sí? Y para eso, entonces yo les voy a dar una serie de pasos muy sencillos para que puedan hackear su organización. El primero es que tenemos que encontrar cuál es el propósito de la transformación. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la transformación? Mary Mesaglio, por ejemplo, en el webinar que les comento, habla de un pitch de transformación, que se los voy a dejar como recurso adicional para que lo vean después, que es cómo hacer un pitch. ¿Han visto que los emprendedores hacen el pitch del producto, el elevator pitch? Bueno, usen lo mismo, pero para hacer un transformation pitch, o sea, un pitch de transformación. Clave que ustedes tengan claro cuál es el foco de la transformación, porque sin eso, ¿para dónde va esto? Si las personas no tienen un conocimiento compartido, cuál es el norte, cuál es ese objetivo común, va a ser muy difícil. Luego vamos con el 2. Observa y escucha la cultura actual. Detecta cuál es el dolor. Yo eso lo llamo el pain. Observa cuál es el dolor de la organización en términos del equipo o de los líderes. Luego 3. Encuentra la grieta. ¿Cuál es el punto de acceso en el que puedo intervenir? Luego 4. Encuentra la tribu con la que puedo hacer cambios. 5. Haz arte, hackea, haz algo creativo, haz algo disruptivo que haga que el sistema se sacuda. 6, cataliza junto a la tribu y organiza algo informal. Básicamente, hackea el sistema en varios niveles. Y luego la 7, experimenta y aprende. Learn. Capitaliza el experimento y saca lecciones aprendidas y sobre todo socialícelo. Entonces yo les voy a dar, basado en estos pasos que vienen de Mary Mesaglio, yo les voy a dar mi resumen. Yo lo tengo en 4 pasos, que agrupo muchos de ellos en estos 4 elementos. Pain, crack, hack, learn. Para que se lo aprendan fácil, ¿no? Pain, descubra dónde le está doliendo la organización. Crack, encuentre el punto de falla, encuentre la fractura donde ustedes pueden insertar algún hack. Hack, genere el atajo, genere esa práctica que va a sacudir al sistema. Y learn, capitalice el aprendizaje. Bien. Ahora, quisiera que nos tomáramos un minutico para entender un poquito más esto del hack porque los voy a poner a practicar. Quiero que ustedes se lo lleven puesto.
quiero que desarrollen un hack y que ya lo puedan implementar, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que piensen ahora, y por favor rápidamente busquen un papel y un lápiz rápidamente, papel y lápiz, o lapicera, o lo que tengan disponible para escribir, y piensen en un área de su cultura donde podría usar un hack, ¿sí? Piensen en una grieta. ¿Qué significa una grieta? Por ejemplo, las organizaciones suelen tener muchas reuniones, ¿sí? Entonces, una forma de perder el tiempo grandísima que existe hoy en todas las organizaciones es tener demasiadas reuniones. Entonces, yo puedo implementar un crack en una reunión, ¿sí? En una reunión. ¿Qué significa eso? La reunión es un espacio sensible, un espacio de vulnerabilidad para las organizaciones. Entonces, el crack es, yo puedo intervenir en la reunión de planeación mensual, o puedo intervenir en la daily meeting del equipo, o puedo intervenir en la reunión de retrospectiva, o puedo intervenir en la reunión de, qué sé yo, cualquier reunión que ustedes tengan. Eso podría ser un crack, un punto vulnerable de la organización, ¿sí? O puedo intervenir, por ejemplo, yo sé que todas las personas en la organización, cuando estábamos antes de la pandemia, pasaban por el mismo corredor todos los días. Entonces yo puedo encontrar un punto de vulnerabilidad, es un corredor por donde pasa todo el mundo en la organización. Ahora, de hecho, ya hay empresas donde la pandemia ya está pasando un poco y las personas pueden ir a la oficina. Entonces, un punto por donde pase la gente. Ese es un crack, un punto donde la organización es sensible a recibir algún tipo de estímulo, ¿sí? Entonces, piensen en esa área de la cultura, donde podrían ustedes sembrar un hack. Piensen en esa grieta, ¿sí? Muy bien. Los que ya lo tengan, por favor, pulgar arriba. Listo, perfecto. Y ahora quiero que piensen en un hack, algo que ustedes podrían hacer esta semana para aprovechar esa vulnerabilidad. Imagínense que ustedes encuentran una grieta y es que están trabajando en una organización que tiene como dolor que son muy tradicionales y la cultura de innovación no es muy fuerte. Bueno, entonces ustedes podrían aprovechar las reuniones, ese sería un crack, para poder inyectar un hack. Y el hack es, por ejemplo, que siempre que arranquemos una reunión, empecemos con una idea creativa que podamos hacer que mejore el estado del equipo y que se pueda implementar de aquí al viernes. ¿Sí? Algo que ustedes pueden hacer chiquitico y el hack es inyectar esa pregunta en la reunión. Arrancamos haciendo esa pregunta. Bueno, ¿qué cosa crees que podríamos mejorar en el equipo para hacer la vida de las personas mucho más amigable, mucho más maravillosa? ¿Sí? Inyectar esa pregunta al inicio de una reunión ya es un hack. ¿Sí? Ahora ya tienen su crack y ya tienen su hack. Vamos a irnos a Rooms y quiero que hagamos Rooms de 3 personas y quiero que se compartan sus hacks y sus cracks. ¿Sí? El crack es el punto de vulnerabilidad. Por ejemplo, feedback 1 a 1 con el cliente, con el jefe. Entonces yo sé que cada 3 meses me reúno con mi jefe para que me dé feedback. Bueno, voy a aprovechar ese crack para poder inyectar un hack. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier punto de vulnerabilidad que sea sensible a la falla. Cualquier punto donde ustedes vean una ineficiencia que podría ser aprovechado para poder mejorar una situación en la organización. ¿Sí? Vamos a ir a rooms de grupos de 3, ¿vale? Porfa. Si me ayudas, grupos de 3. Y quiero que cada uno tome más o menos, tómense 1 minuto para contar su hack y su crack. Y por favor, quiero que las otras 2 personas le den feedback, otro minutico para su hack y su crack. Vamos a tomar para eso 6 minutos, ¿sí? Traten de ser eficientes con el tiempo y busquen que la mayoría de ustedes pueda participar.
Si no alcanzan todos, no hay problema. Con 2 que participen está bien. ¿Listo? 6 minutos para que compartan entre todos. ¿Listo? Nos vemos en 6. Chao, chao. Vamos a avanzar entonces. Voy a usar el ejemplo de William como para que lo vayan aterrizando, ojo, porque esto no es fácil, al principio no es tan natural pensar así, pero miren, por ejemplo, William nos decía, en mi organización tenemos muchas reuniones, ¿sí? Tengo muchas reunionitis, nosotros le llamamos a eso, ¿no? Entonces, el crack que él va a hacer es que va a hackear la reunión de seguimiento, que es una de las reuniones más pesadas y que básicamente eso que vamos a hacer ahí lo pueden ver las personas en la herramienta, ¿sí? Entonces, el crack que él encuentra es esa reunión. Vamos a intervenir esa, no las 20 otras reuniones, sino esa reunión de seguimiento es la que vamos a intervenir. ¿Y el hack cuál es? El hack que él pone es que en vez de ir a la reunión, va a mandar un correo o lo va a publicar en la herramienta que usan de gestión y va a decir, aquí está mi estatus. Y le manda un screenshot o un pantallazo del estado de las cosas, ¿sí? Entonces, ese sería un hack. Lo que hace que sea un hack es que sea visible. Recuerden un poco y repasemos un poco las características clave de los hacks, ¿sí? El hack tiene que ser visible a las personas, tiene que ser emocional. Si no genera emoción, básicamente sería un hack bastante difícil de que tenga impacto. Entonces, por ejemplo, un hack emocional podría ser un hack que atañe al humor, ¿sí? Entonces, en vez de mandar el screenshot, pone el screenshot y manda el estatus con emoticones, ¿sí? Entonces pone el estatus con emoticones. Entonces alude al humor, ¿no? Genera emociones. Busca que sea algo que sensibilice a las personas con el cambio. Tiene que ser visible. Entonces, de nada sirve que el mail se lo mande solo al jefe. El mail se lo van a mandar a todas las personas que estaban en la reunión o incluso lo va a publicar en un sitio donde todo el mundo lo vea, ¿sí? Tiene que ser inmediato. O sea, el hack se hace en la reunión, en la próxima reunión de seguimiento de William, entonces ahí lo va a poner. Entonces, algo que pueda ser rápido y que sea de bajo costo. Mandar un mail no es muy costoso. No es muy costoso. Sí, mandaron, pero sí, dependiendo del mail que manden y dependiendo de las políticas corporativas, ya se van imaginando lo peligroso que puede ser en algunas organizaciones mandar un mail con emojis, ¿sí? En algunas organizaciones está prohibido, ¿sí? No se ve bien. Entonces, ese podría ser el alto riesgo, bajo costo. ¿Bien? Ok. Excelente. Entonces, ya con nuestro crack, nuestro hack, nuestro pain, nuestro crack y nuestro hack, la idea es después de que ustedes lo implementen, genere el learn, ¿no? El learn es ¿qué aprendí del hack? ¿Qué aprendí? Porque el aprendizaje del hack depende de ustedes qué van a hacer después. Y aquí quisiera abrir un poco el micrófono para escucharlos. ¿Qué se llevan hasta ahora? ¿Qué se llevan de pensar de esta manera el cambio organizacional? Imagínense que en una empresa todas las personas empezaran a hacer hacks buscando la mejora del equipo y buscando potenciar los valores ágiles, buscando potenciar esos 4 pilares que hablamos de Carolyn Taylor de una cultura ágil, ¿no? Potenciar las redes, el self-direction, potenciar los experimentos, ¿no? Entonces quisiera que nos tomáramos 2-3 minuticos para que nos compartan cómo les pareció. Y si hay algún escéptico que diga, no, la verdad es que yo esos experimentos así no le veo, también es válido. Entonces quisiera abrir un poco el micrófono y que me compartan cómo les parece trabajar con hacks el cambio cultural. Hola, no sé si me escuchan, disculpen que no puedo prender la cámara. Dale, Alejandra, te escuchamos. Bueno, lo que me pasa a mí es que me parece todo muy, muy interesante y útil, pero creo que si los líderes, por lo menos los mandos medios, no son los que generan estas acciones, estos experimentos y no los apoyan, no veo posible que esto funcione. Y por lo general son los que menos, en general, no se suman, ¿no? Siempre están ocupados, no parece prioritario. Yo creo que si ellos no están convencidos es hasta riesgoso. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandra. Por eso cuando hablamos de, por ejemplo, eso sería más hacks sistémicos, ¿no? Experimentos más sistémicos. Cuando tú empiezas a buscar hackear, no estás hablando de hackear a un equipo. Estamos hablando de hackear a toda la organización
Ese es un experimento sistémico. Ahí tú, por ejemplo, puedes empezar a trabajar con algo que se llama la curva de la innovación de Rogers. ¿Sí? Que la curva de la innovación lo que dice es que el cambio fluye en una especie de campana de Gauss. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Y en esa campana de Gauss yo voy a encontrar que el cambio fluye en diferentes tipos de públicos, ¿sí? Donde lo primero que pasa es que yo tengo que encontrar cuáles son mis innovators, cuáles son los líderes que están dispuestos a experimentar primero. Luego los early adopters, esos líderes que están dispuestos a seguir a esos que dieron el primer paso. Luego encontrar cuáles son los early majority, ¿sí? Esos líderes que están dispuestos a experimentar, pero con cosas de bajo riesgo. Luego experimentar con los late majority, que son esos líderes que son más escépticos y van a experimentar cuando ya la práctica esté súper comprobada que funciona, ahí lo van a hacer. Y por último están los laggards, que son esas personas que no quieren experimentar y no van a experimentar. Cuando estamos haciendo gestión de cambio y vamos a hacer experimentos sistémicos, Alejandra, una de las primeras cosas, que eso lo dice Kotter, y esa teoría sí no ha cambiado mucho, dice, tú necesitas hackear desde los elementos que más emitan mensajes culturales dentro de la organización. Carolyn Taylor los manifiesta en 3. Son el comportamiento de los líderes, los símbolos dentro de la organización y las estructuras, ¿sí? O sistemas que tiene la organización. Entonces, el comportamiento de los líderes es uno de los más poderosos, Alejandra. Y si tú lo que quieres es hackear tu organización, el primer paso como agente de cambio es encontrar cuál es el líder que sí quiere experimentar. No te preocupes por los líderes que no quieren. Busca cuál es tu innovator. ¿Cuál es tu líder innovator? Así no esté trabajando contigo, así sea de otra área. Busca cuál es ese líder que tenga poder de decisión y empieza a experimentar con él. Ayúdalo para que él sea el influencer que haga que los otros líderes lo sigan. ¿Sí? Entonces, en toda organización ustedes van a encontrar siempre que pueden buscar innovators. Por ejemplo, cuando una organización llega a trabajar con nosotros y nos dicen, sí, es que necesitamos implementar agilidad, una de las primeras cosas que yo les menciono es, bueno, lo que pasa es que eso implica un cambio en el modelo de liderazgo, ¿sí? Porque es que usted no puede gestionar una organización hacia la colaboración y hacia la autoorganización con prácticas del siglo pasado, con prácticas tayloristas, ¿sí? Donde las personas dan órdenes y el resto obedece. Entonces, en lugar de decir, listo, vamos a hacer un programa de transformación de liderazgo y vamos a tomar a todos los líderes y lo vamos a meter un fin de semana que se capaciten y esto, en vez de hacer eso, lo que buscamos es generar una convocatoria. Y hacemos una convocatoria y hacemos que la gente postule y se postule voluntariamente como líder de cambio para influenciar el cambio de liderazgo dentro de la organización. Y seleccionamos de ese grupo las 5 personas que el sistema votó más. O sea, las 5 personas que las personas dicen, estos líderes sí prometen, ¿sí? Obviamente las personas tienen que postularse voluntariamente. Recuerden que aquí la parte voluntaria, estar dispuesto a ejercer el cambio es clave. Entonces, ya con eso, tú puedes empezar a hacer esos filtros, encontrar cuáles son los líderes que sí están dispuestos a movilizarse y a cambiar su estilo de liderazgo para movilizar el cambio, ¿sí? Tú, por ejemplo, desde el área en el que estás, ¿cuál sería tu impacto de influencia? Tú puedes hackearte a ti misma empezando a hacer experimentos individuales y empezando a hacer experimentos de equipo. Y eventualmente ayudar a tu líder a que también experimente. Pero si estamos hablando de un proceso de transformación organizacional, es clave que encontremos cuáles son esos líderes de cambio que son influencers, pero que están dispuestos a ponerle la energía para que el cambio se movilice. Cuando estos se movilizan, es más fácil que estos otros de aquí se sumen. Los early adopters siguen a los innovators y luego vienen los early majority. Estas personas que están dispuestos a cambiar, pero que no están dispuestas a hacer cambios disruptivos, sino dame cositas más chiquitas, dame cositas que pueda implementar. No me traigas todo Scrum, no me traigas todo Kanban, ayúdame a cambiar con algo más pequeño. Y es ayudarlos a ellos a que encuentren qué cosas sí pueden cambiar. ¿Te hace sentido lo que mencionamos, Alejandra? Sí, totalmente. Me da muchas pistas de cómo hacerlo. Bien. Otro comentario. Gracias, Alejandra. Buenísimo tu aporte.
De nada, gracias a vos. Dudas, inquietudes, ¿cómo les fue con su hack? ¿Cómo les pareció el experimento de hacer su hack y compartirlo con otros? Por este lado, Manuel, Luis, fue muy interesante dado que tanto Guillermo como Delia, sí, Delia, aportaron al crack tanto al hack como al crack que tenía. Y bueno, Guillermo faltó por una parte por comentarnos sobre el experimento, sobre lo que había realizado. Sin embargo, dentro de lo poquito que logró comentarnos, me pareció una muy buena estrategia para distender el ambiente en las reuniones virtuales, que es tener una música muy contemporánea a las personas que vayan a asistir a la reunión, como para generar ese icebreaker de entrada. Claro. Por ejemplo, un hack que yo uso mucho para sensibilizar y saber cómo llega la gente a una reunión es hacer un check-in. ¿Quiénes han hecho check-in en las reuniones acá? Por favor, levanten la mano los que hacen check-in en sus reuniones. Eduardo, por favor, si no levantan la mano, mejor dicho, ya Eduardo es experto en check-ins aquí. Claro, el check-in es una práctica que busca entender cómo llega la gente, que de alguna forma nos haga visibilizar en qué estado de ánimo llegan, con qué disposición llegan a la reunión, porque de eso también va a depender mucho cómo las personas van a interactuar en la misma, ¿no? Si llega estresado porque se acaba de estrellar en el auto, no va a ser lo mismo, o porque tiene el hijo enfermo, no va a ser lo mismo que alguien que llega y se levantó temprano, hizo ejercicio y está todo tranquilo. Entonces, el check-in nos ayuda a medir un poco ese nivel de energía y también ese mood que muchas veces en las organizaciones no tomamos en cuenta, y de ahí que empieza a generar muchos conflictos y fricciones. Entonces, el check-in es un hack muy livianito que nos hace conectar rápidamente en el equipo, ¿sí? Y sensibilizarnos con la realidad con la que cada uno llega a una reunión. Bien, para cerrar, les voy a compartir un Canvas que encontré en una de las presentaciones de Cultura Hacking, que se llama el Cultural Hack Canvas, el Culture Hack Canvas, que tiene algunas secciones. Vamos a cambiar esto, nuestra hipótesis, qué vamos a hacer, el outcome y los learnings. Y yo esto lo hackeé. Yo les voy a dar la versión hackeada de este Canvas, ¿no? No podía ser de otra forma, aquí hackeamos todo. Entonces les muestro la versión hackeada de este Canvas. Se los comparto, si quieren tomen el screenshot para que lo puedan trabajar. Y básicamente en este Canvas lo que vamos a hacer es consignar cuál es el pain, cuál es la hipótesis, que aquí vamos a aterrizarla como el crack y el hack. Entonces en el pain ustedes van a colocar acá algo que quiera cambiar o mejorar o generar conciencia. A veces generar conciencia ya es parte del cambio, no necesariamente. Lo estás compartiendo, Luis. Ah, perdón, ahí lo voy a compartir. Gracias. Buenísimo, Manuel. Ahí va. ¿Me dicen pulgar arriba si se ve? Bien, excelente. Entonces, acá está el hack. Ah, les muestro el anterior, que entonces no lo vieron, ¿no? Esta es la primera versión que les decía del Culture Hack Canvas, y yo lo hackeé y lo llamé el Cultural Hacking Canvas. Y le agregué algunas cositas, le puse algunas palabras clave para que sea más fácil de entender, y algunos detallitos importantes. Lo primero es entender el pain, ¿no? ¿Cuál es el dolor que queremos trabajar dentro de la organización? Cambiemos esto. Si está la situación que queremos cambiar, que la gente llega tarde a la oficina, que tenemos muchas reuniones, que no entregamos resultados, que los sprints son muy largos, que la gente ya no quiere trabajar con Scrum, que el líder no le cree a la agilidad, bueno, lo que sea un pain. Eso lo ponen acá. Luego, hipótesis, el crack y el hack. Vamos a aprovechar, ahí les dejo esa palabra clave, aprovechando que nos reunimos con el líder cada semana para hablar de las mejoras que vamos a implementar en el producto. Ese es el crack. Nos vemos cada semana con él. Vamos a aprovechar esa brecha, esa puertica, esa grieta que hay, donde podemos hablar con él en cara a cara, o al menos por Zoom. Si hacemos, ahí vendría el hack. Si aprovechamos esa reunión con el líder y si hacemos esto, si le hacemos esta pregunta poderosa al inicio de la reunión y le preguntamos, ¿cuál es la cultura que a usted le gustaría ver en el equipo?
o la pregunta que ustedes quieran, ¿no? Esa es la hipótesis que ustedes lanzan. O sea, ese es el hack, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser una acción, puede ser que todos lleguen con la cámara prendida y con la misma camiseta, o cualquier cosa, ¿no? Ahí está el hack, ahí está la creatividad del hack, ¿no? O que todos lleguen al mismo tiempo a la reunión y lo estén esperando y lo aplaudan cuando llegue, cualquier cosa que les llame la atención y le genere una emoción a ese líder. Sí, ese sería el hack, ¿no? Cualquier acción, cualquier intervención que ustedes busquen que genere un impacto o una reacción en la persona o en el equipo también podría ser. Eso sería el hack. Lograremos outcome. Lograremos aquí el cambio de comportamiento es clave. ¿Cuál es el cambio de comportamiento que queremos lograr con esta persona? ¿Sí? O con este equipo. Clave que ustedes cuando definan un hack tengan claro cuál es el comportamiento observable que quieren obtener. Por ejemplo, si el dolor, es uno muy fácil, si el dolor es que la gente llega tarde, si el hack funciona, ¿cuál debería ser el comportamiento esperado para la próxima reunión? Si el hack funciona. Que la gente sea puntual. Todos a tiempo. Exacto, exacto, Susana. Observable, medible, ¿sí? Es un cambio de comportamiento concreto, observable, que valida que la hipótesis fue confirmada, ¿sí? O si la gente volvió y llegó tarde a la reunión, lo que está haciendo es negando la hipótesis. O sea, lo que descubrimos es que el hack no sirvió. Entonces tenemos que buscar otro, ¿sí? Entonces, el outcome aquí es clave porque el outcome es, ¿cambiamos el comportamiento o no lo cambiamos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes hacen daily meeting aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes hacen daily meeting de Scrum? Ahí tenemos a Eduardo, a Manuel. ¿A quiénes se le demora más de 15 minutos la daily meeting? Levanten la mano. ¿A quién se le demora más de 15 minutos? Lucio, Eduardo. Bien. Daily meeting, típica reunión de Scrum de 15 minutos. Responden 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tengo? ¿Qué impedimentos tengo? Entonces, bueno, esa es la versión clásica porque ahora la guía la cambió. Si la reunión un pain podría ser, la daily meeting se demora más de 15 minutos. El hack puede ser, y miren este hack lo fácil que es, cuando se hace la daily meeting en presencial, en una organización lo que hacían era que tenían un balón de arena y la persona que hablaba tenía que sostener el balón de arena con las manos, ¿sí? Y si se demoraba más de 2-3 minutos, era tan pesado que ya tenía que soltarlo. Entonces, ese era un hack que hacía que las personas fueran muy eficientes en el manejo del tiempo, ¿sí? Si ustedes ponen sillas en la daily meeting, ¿qué creen que va a pasar? Eso sería un anti-hack, porque la gente se va a quedar hablando más tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un hack sería poner el balón de arena. O, por ejemplo, si la reunión es virtual, yo podría poner un timer y compartir pantalla con un timer y decirle a la persona de la daily meeting, este es el tiempo que tienes, ¿sí? Y ahí vamos a hackear el comportamiento para que la daily dure los 15 minutos que estábamos buscando. ¿Se entiende un poco? ¿Más claro? Muy bien. Y luego viene el impacto, que esta es la parte que suele no ser tan evidente, ¿no? El impacto. El impacto es el beneficio esperado. El beneficio esperado. Y aquí viene una pregunta, esta pregunta más difícil. Vamos a ver cómo estamos entonces acá. Daily meeting, reunión de Scrum. La reunión se demoraba mucho. Si la reunión ahora se demora 15 minutos, ¿cuál es el impacto final? No el cambio de comportamiento, sino el impacto final. ¿Cuál es el beneficio de que ahora dure 15 minutos? ¿Cuál creen que es el beneficio que estamos buscando obtener? ¿Para qué quieren que dure 15 minutos? Optimizas el tiempo. Optimizar el tiempo. Más enfocados el equipo. Foco en la reunión. Entonces, ojo con eso. Ustedes tienen que tener claro cuál es ese beneficio esperado, ¿sí? ¿Cuál es ese beneficio esperado? Si ustedes no tienen claro el beneficio esperado y logran el cambio de comportamiento, dicen, ok, hicimos el hack, ahora se demoran 15 minutos y no pasó nada,
pues daba lo mismo que se reuniera, es que se demorara 15 o se demorara media hora, ¿sí? Miren, yo les regalo un hack que uso mucho con las reuniones diarias. Y es que para mí el objetivo de una reunión diaria es que se pueda sincronizar el equipo. Que se pueda sincronizar el equipo en función de ofrecer ayuda. Porque ¿para qué preguntamos qué impedimentos tengo si nadie ofrece ayuda? ¿Se entiende? La pregunta de qué impedimentos tengo es clave. ¿A quién le ha pasado que en una daily meeting la gente dice, tengo este impedimento y nadie ofrece ayuda? Levante la mano. Levante la mano. Bien. Manuel, Silvana, ¿se entiende? Entonces, miren ahí lo evidente que se vuelve. Se vuelve una ceremonia insustancial. ¿Por qué? Porque el objetivo de la daily meeting es garantizar que estamos generando un contexto colaborativo. ¿Qué tal si hackeamos eso diciendo, cada vez que alguien levante un impedimento, por lo menos una persona tiene que ofrecer ayuda? No sé, le lanzo, ¿no? Es un hack, es disruptivo, ¿sí? Puede que funcione la primera vez y después no funcione, o puede que eso haga que las personas ahora se sientan mucho más, que entiendan mucho más que el objetivo de la reunión es desbloquear los impedimentos. Pero imagínense que tienen 3 personas con impedimentos. ¿A cuál le ayudan primero? Respuesta para el público, pregunta para el público. 3 personas con un impedimento. ¿A cuál ayudan primero? Pregunta de certificación de Scrum. A cuyo impedimento tenga mayor impacto para el cumplimiento del objetivo del sprint. Muy bien, Manuel, ahí estás súper alineado, ¿no? Normalmente ese impedimento suele estar asociado a la historia de mayor valor de negocio en la priorización, ¿sí? Aquella historia que está de primero en el backlog, ¿sí? Porque en principio las historias que están de primero en el backlog son las que primero se tienen que entregar. Entonces los impedimentos tienen que estar organizados en función de, ¿están asociados a esa primera entrega de valor que estamos buscando tener? Esos serían los primeros impedimentos que debería solucionar. Entonces ahí les regalo hacks muy puntuales que podemos implementar. Entonces aquí está como un Kanban sencillito para que lo hagan, to do, por hacer, en progreso y hecho. Y el resultado sería el output, ¿no? ¿Qué cosas voy a tener yo como resultado de la reunión? Y aquí ustedes podrían tener métricas asociadas a que las reuniones ahora duran 15 minutos, que por ejemplo las personas ahora están más motivadas a asistir a la daily, que aumentó el estado de ánimo del equipo. Si ustedes, que el feedback del equipo mejoró, ahora las personas dan más feedback, que ahora las personas están más abiertas a decir sus impedimentos porque antes no los hacían. Esos son resultados, pero que no son impactos. El impacto es, ¿cuál fue el beneficio último de esto? El impacto es que mejoró el clima de la organización, mejoró la entrega de valor. Por ejemplo, un impacto que sería grandioso de una daily meeting podría ser que ahora resolvimos más rápido los impedimentos asociados a las historias de mayor valor de negocio. Ese sería un impacto súper clave, ¿sí? Que podría estar asociado con un pequeño hack. Y es que ahora las personas tienen que ofrecer ayuda para resolver los impedimentos asociados a las historias de mayor prioridad en el backlog. Y el aprendizaje son cosas que ustedes puedan compartirle a otros equipos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y qué hará mejor la próxima vez. ¿Listo? Les dejo este Canvas para que lo empiecen a trabajar y se lo lleven puesto y nos cuenten en las redes sociales si lo implementan. Por favor, pongan la foto, nos taguean con Agile Spin y ahí les vamos a repostear. Bien, próximos pasos para que ustedes implementen sus hacks. Empiecen sencillo, empiecen liviano, empiecen pequeño, no traten de hacer hacks muy arriesgados o muy elaborados. Desarrollen pequeñas hipótesis y sobre todo disfruten del viaje. Esas serían mis 4 recomendaciones clave para empezar con los hacks. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en el próximo webinar. Dentro de 8 días tenemos un webinar súper especial. El viernes sale publicado. Va a estar muy bueno para que aprendan a desarrollar equipos que enamoran. Y en 8 días vamos a tener otro webinar que se va a hacer otra sorpresa que les tenemos. Entonces, bienvenidísimos, bienvenidísimas. Cerramos aquí este webinar. Los que quieran quedarse y darnos sus impresiones,
Les agradecemos mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.